El 15 de diciembre de 1999 quedará marcado para siempre en la memoria venezolana. Ese día fue aprobada con una aplastante mayoría la Constitución bolivariana, inspirada por el presidente Hugo Chávez, y Venezuela sufrió el peor desastre natural de su historia, el deslave de Vargas. Los dos hechos forman parte de los pecados de Chávez. Una investigación de la Red Independiente de Colombia y la revista Poder. Cuando sentimos que todos los árboles sonaban pra. Y hasta ahora está más o menos la gente en el corre-corre. Mira, está creciendo la quebrada, se está viniendo la tierra y se está bajando mucha agua. Pero eso no era la quebrada, ese era el Orinoco que venía andando por ahí. Cuando viene la primera avalancha, nunca se me va a olvidar eso. Una casa completamente la tapó así. La ola era tan grande, pero tan grande que la casa la tapó. Entra el río por la casa donde está mi abuela, entra y ¡pum! Saca todo ese poco de gente. Empezó a bajar palos, piedras, tumbando casas, llevándose carros, gente, bueno, eso era espantoso. Pantano es lo que venía corriendo, prácticamente no era agua, el que se metía aquí se hundía. Pero mucha gente quedó encima de las casas creyendo que simplemente era agua. Pero lo que no era una avalancha de piedra. Todas esas casas que estaban ahí se fueron desapareciendo, se iban desapareciendo. Y le gritaron a la gente que estaba hacia las casas verdes, aquellas blancas y eso, que corrieran hacia abajo, hacia los edificios. Corran. O sea, yo desperté a los niños míos que estaban durmiendo en lo que quedó de esta habitación, y los saqué como pude, sin chola, nada más con la ropa que estaban durmiendo, y los subimos por ahí, yo y el esposo mío. Mi abuela no las conseguimos. Ella sí se la llevó el río. Sí, eso parecían proyectiles. Y las piedras, bueno, para que imagínense, unas inmensas piedras que esos batían, tumbaban todo a su paso. 5 muchachos tan bonitos que estaban grandes y se lo llevó la creciente y lo mató. Había mucha gente que se metía en los carros como para huir, y el agua en ese momento están enterrados allá. Están allá abajo. Mientras la tragedia en el litoral adquiría proporciones bíblicas, Venezuela votaba el referéndum de aprobación de la Constitución bolivariana. A pesar de la lluvia, tengo informes desde muy temprano, el pueblo está saliendo poco a poco a votar. Y bueno, este sentido votando, mojándose y todo, empopado, pero votando. San Isidro, Labrador, quite el agua y ponga el sol, puede ser una buena consigna para este momento, o aquella de Bolívar, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Y la naturaleza que hizo de vaina no nos llevó a todo. Exactamente. Hay unas que salieron con la frente rajada, otras todos rasguñados. No, nosotros fuimos en una fragata. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos murieron en Vargas. Tengo una prima aquí, ¿no? 30.000 es la cifra que más se repite. Los damnificados fueron más de 100.000. Y la tragedia se convirtió en la prueba de fuego para el Plan Bolívar 2000, un programa que suprimía a los organismos de ayuda social y concentraba su manejo en manos de los militares. Los programas sociales tradicionales fueron desmantelados, simplemente, fueron desmantelados. En su lugar se creó un aparato paralelo incontrolable desde el punto de vista de Contraloría y de control de gasto, manejado desde los cuarteles, que se llamó el Plan Bolívar. El manejo militarizado solo estaba programado para 6 meses, pero los ministerios que debían asumir esas responsabilidades no lo han hecho. La Fuerza Armada tuvo que convertirse entonces en el que tenía que ver con alimentación, que tenía que ver con salud, tenía que ver con educación, tenía que ver con vivienda. Es decir, las Fuerzas Armadas se convirtieron en el verdadero gobierno. Ese programa no solo ha estado cundido de las acusaciones más escandalosas de corrupción que ha vivido Venezuela en los últimos 40, 50 años, sino que además ha sido absolutamente ineficiente. El Plan Bolívar y su aplicación en todo el país causó un cisma en el chavismo. El general Alberto Müller, jefe de debate de Chávez, se retiró del gobierno asegurando que su aplicación había demolido no solo el presupuesto social, sino también la ética de muchos militares. Comisiones, etcétera, contratos a dedo, formación de empresas por parte de militares que se aumentó una situación de corrupción que ha estado en Venezuela presente en todos los niveles y en todos los sectores de la vida nacional de hace muchos años. Para algunos, el plan era una jugada maestra de Chávez. Con la militarización de los programas sociales ganaba al mismo tiempo apoyo popular y militar. Los comandantes jamás habían manejado recursos de esa magnitud y sin mayores controles. Las Fuerzas Armadas funcionan con una partida que para el momento era partida secreta
y por consiguiente la Contraloría no tenía ninguna competencia. Eduardo Rochelander, excontralor general, encontró irregularidades en 23 de las 26 guarniciones militares. Se fabricaban facturas falsas, se relacionaban gastos que no eran correctos y la cantidad de dinero que hubo en el Plan Bolívar 2000 que no se pudo dar respuesta de ella fue muy grande y prácticamente en todas las guarniciones. Nadie ha sido sancionado a pesar de estas denuncias y de las efectuadas por parlamentarios de la Comisión de Contraloría. Nosotros entrevistamos a estas casas comerciales que recibieron esos cheques y ellos mismos nos dijeron a nosotros que ellos habían recibido una parte de ese dinero y la otra parte había sido devuelta a los propios comandantes. Particularmente en el caso de la tragedia de Vargas, los militares tuvieron un papel muy destacado en las labores de rescate y en los días siguientes a la tragedia. Si el ejército no hubiera estado en ese tiempo aquí, hubiera mucha gente muerta aquí. Pero con el paso de los días, la ayuda se fue apagando, a pesar de los cuantiosos recursos que tenía asignados. En ese tiempo, la Cruz Roja, Cáritas, que hallamos en la iglesia, pero era la comida, ya de ahí más nada. La iglesia denunció que el gobierno Chávez hizo proselitismo con las ayudas y que incluso trató de ganar indulgencias con esfuerzos ajenos. Hasta las cosas que nos llegaban directamente a nosotros y que queríamos repartir, hubo siempre interferencias, se nos quería quitar esa mercancía o alimentos para meterlo en bolsas que lo identificaran como del gobierno o como del movimiento Quinta República o del Plan Bolívar 2000. Para este lado era la sala, aquí teníamos en la cocina y como ustedes pueden ver no quedó nada. Las imágenes de Vargas hoy demuestran que su reconstrucción 3 años después sigue siendo una promesa. Algunos de los damnificados que fueron trasladados a otras regiones, cansados de esperar la reconstrucción, han regresado a vivir en las ruinas. Hay muchos que se han venido porque las casas, o sea, ya después de un mes, 2 meses, la gente empezó a padecer, se deterioraron las viviendas, que fueron las viviendas que dio el gobierno, ¿no? Que les dio el gobierno a las personas que, bueno, y como te digo, ahí tienes esa gente otra vez. Seguramente hay personas, producto de la tragedia de Vargas, que andan pasando dificultades. Bueno, que son millones, 80% de pobreza hay en Venezuela. Ahora, yo te puedo llevar a ti a que visitemos pueblos nuevos que nacieron con los damnificados de Vargas. Por primera vez, un Estado, un gobierno, asume un plan masivo de viviendas que es progresivo, porque no solo son los damnificados de Vargas, son los damnificados de toda Venezuela, que son millones y millones. Y es que el manejo militarizado de las finanzas públicas y el hecho de que los organismos encargados de controlarlo sean en la práctica instrumentos de bolsillo del propio presidente Chávez han sembrado de dudas el manejo de millonarios recursos. Tal es el caso del Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica, FIEM. El FIEM es un fondo para represar los ingresos adicionales del petróleo. Nuestra caja de ahorro, nuestro ahorro de la República. El Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica partió de una idea sencilla: ahorrar dinero cuando el precio del petróleo estuviera alto para inyectárselo a la economía en las épocas de vacas flacas. Un seguro pues para resolver los vaivenes de nuestra actividad petrolera, ¿no? En el 2001 el FIEM estaba repleto de efectivo. Tenía en sus arcas más de 6.000 millones de dólares. El gobierno Chávez había informado al Congreso sobre los aportes teóricamente efectuados al FIEM, pero cuando le pidieron transferir dinero a las regiones, echaron de menos una considerable suma. Fueron desviados 2.3 billones de bolívares que correspondían a las gobernaciones. Y nos dimos cuenta de el faltante de estos recursos cuando solicitamos fueran entregados los recursos a las regiones del país. 2,3 billones de bolívares en total, dinero que nunca fue inyectado al fondo. Esos recursos salieron del Banco Central, entraron a Tesorería y nunca llegaron al fondo. El presidente Chávez afirmó que esos dineros se habían utilizado en el pago de sueldos y primas de Navidad. Eso no lo creemos. Yo quiero insistir en que sencillamente estos gastos se los robaron. El problema aquí es que ese dinero no existe. Se ha esfumado. Lo peor de todo es que la cifra de 2.3 billones podría quedarse corta. Otro depósito por casi 1.000 millones de dólares correspondiente al tercer trimestre del 2001 tampoco se efectuó, con lo cual la cifra actualizada podría superar los 4.000 millones de dólares. 4 billones, según la denominación estadounidense. 15.000 millones de dólares, ¿verdad? Ese era el monto que debió tener el FIEM. Sin embargo, la magnitud alcanzó solamente a 7.000
millones de dólares. Nelson Merente será el ministro de Finanzas de la época y ahora ocupa la cartera de Ciencia y Tecnología. Para él, todo está claro. No hay ninguna pérdida, lo que hay es una redistribución del ingreso porque los ingresos se cayeron. Ahí no hay ningún tipo de... Inclusive todo está justificado partida a partida y céntimo a céntimo. Otra cosa piensan los opositores de Chávez. ¡Alerta que camina! Según ellos, esos dineros se usaron para financiar los círculos bolivarianos y las movilizaciones a favor del gobierno. Estos gastos fueron a parar a los gastos partidistas, a los gastos de movilización, a los gastos que sustentan y mantienen a los círculos estos del terror que denominan círculos bolivarianos. Este financiamiento de estos actos, que uno nunca sabe de dónde obtienen los recursos, pues es evidente que provienen de recursos públicos. Él cree que él puede manejarse con la hacienda pública como si fuera su propia chequera. Hay una especie de pacto de encubrimiento para que esas cosas sean posibles. Este es el caso más claro de corrupción administrativa que tenemos en este gobierno. Yo creo que si aquí estuviéramos en presencia de organismos o de instituciones públicas que efectivamente funcionaran con autonomía y con independencia, yo no tengo dudas que el presidente de la República, junto a su ministro de Finanzas para aquel momento, el doctor Merente, estuvieran bajo reja. La gente pregunta dónde están esos 4 billones de dólares. ¿Dónde están? Tú estás hablando de algo también de lo que se me acusa desde la oposición, de haber desaparecido no sé cuánto dinero de ese fondo. Bueno, ahí están las cuentas. Si tú estás interesada en investigar dónde está ese dinero, tienes toda la libertad del mundo, todos los equipos que tú quieras de técnicos para venir a investigar dónde están los recursos del FIEM. Solo debo decirte que gracias a esos recursos hemos podido enfrentar dificultades, incluso ahora en estos días, donde PDVSA ha tenido pérdidas importantes, pues ahí tenemos casi 4.000 millones de dólares que están disponibles para enfrentar cualquier emergencia. Los demás son cosas que tú recoges o has recogido o alguien te trajo de todas las acusaciones que a mí se me hacen, pero te repito, no voy a explicarte detalles aquí, no tengo nada que temer, María Cristina, porque estoy muy claro en lo que estoy haciendo. Quienes me acusan son los canallas, que no tienen ningún otro recurso y han acudido al expediente negro de acusarme a mí de lo que muchos de ellos hicieron durante mucho tiempo. Yo sí te digo una cosa, el día que salga de aquí, cuando Dios lo quiera y el pueblo lo quiera, no cuando lo quiera la oligarquía venezolana y todo su poder mediático y su poder de dinero y perverso, yo voy a salir más pobre de lo que entré. No tengo casa, te lo digo, y no voy a tener casa. No tengo cama, mía no tengo. Tengo unos chinchorros que los indios me regalaron. A lo mejor salgo de aquí a las riberas del Arauca a colgar un chinchorro. Noche de odio. Un crimen que saca a flote los errores de lado y lado. ¡Chávez! ¡Ojalá te mueras con toda tu familia! Ya eso los hace sospechosos. En Los pecados de Chávez. La plaza estaba llena. El 6 de diciembre se celebraba a esta misma hora el 5º día del paro con un sonoro cacerolazo. De pronto un hombre sacó de su mochila una pistola y disparó contra la multitud en repetidas ocasiones. 3 personas murieron. ¡Necesito una ambulancia, hermano! ¡Permiso, señor! ¡Permiso! ¡Saquen los documentos! Al calor del crimen múltiple, se desbordaron las pasiones. Hay que matarlo, hay que matar a los hijos de Chávez, hay que matar a Morrocoy y a toda mierda que tiene que ver con Chávez, relacionado con Chávez. Se hicieron afirmaciones que no podían probarse. ¡Híjole, son unos malditos asesinos! ¡Ustedes son unos asesinos, Chávez! ¡Ojalá te mueras con toda tu familia, maldito! ¡Eso lo van a pagar hoy! Y de ahí se pasó al intento de linchamiento de los sospechosos.
otra vez una turbamulta sin control pretendió hacer justicia por su propia mano. De los detenidos esa noche, solo uno confesó. ¿Tú confesaste haber realizado ya los disparos en la plaza? Sí. Este hombre, portugués de nacimiento, nacionalizado en Venezuela, y quien dio una incoherente explicación de su acción criminal. Me han secuestrado, me han violado, me han prostituido, ese es el motivo. La cara del asesino fue aparentemente descubierta en las imágenes tomadas al alcalde Freddy Bernal, un día antes en una concentración chavista. Que ha reconocido ser el responsable de todos estos hechos, está allí también en ese video. Sin embargo, las informaciones oficiales señalan que a la hora en la que fue grabado este video aficionado, Joao de Gouveia no estaba en Venezuela. Con apenas 2 o 3 investigaciones se determinó que el señor Gouveia, a la hora de esa concentración, estaba a 8.000 kilómetros de Caracas. Estaba en Portugal. El alcalde Freddy Bernal asegura que el video fue fabricado especialmente para incriminarlo. O sea que la tecnología sirvió para quitarle la cabeza al señor Gouveia y ponerla allí. Es una acción criminal y detestable de los medios de información de Venezuela. Humberto Huertas, experto en postproducción de video, quien ha trabajado más de 25 años en el oficio y actualmente es el editor general de noticias del canal RCN de Colombia, miró cuadro a cuadro la imagen para descubrir posibles trucos en el video. Y concluyó. No hay montaje, el video es real. Tendría que haber muchos factores coincidentes. La iluminación de la persona, el ángulo de la cámara, el tamaño del objetivo, que coincidieran exactamente los movimientos. Sería pues un trabajo como para un Oscar. Y cita un ejemplo. Tom Hanks tuvo que hacer 300 veces esta escena para que coincidiera la mano con la mano del presidente. Aquí alcanza a dejar mira, aquí en este cuadro, ¿ves? Ahí alcanza a ver algo del recorte, cosa que no hay en este video. Para él, el video es auténtico, lo cual no significa necesariamente que el hombre que aparece cerca de Freddy Bernal sea el mismo Joao de Gouveia. Obviamente son muy parecidos. Que sea la misma persona, no hay certeza de nada de eso. El presidente tampoco fue ejemplo de ponderación en este episodio y varias veces insinuó que los jefes de la oposición habrían ordenado disparar contra su propia gente. Algún dirigente político incluso llegó a decir en vivo al país, esto hay que aprovecharlo. Es decir, aprovechar el hecho. Eso es sospechoso ya. Ya eso los hace sospechosos. Resulta que el señor Joao Gouveia llegó a Venezuela, está certificado, a las 4:40 del día 5. Lo que nadie ha podido explicar aún es cómo pudo hacer los trámites de inmigración, salir del aeropuerto y llegar al Hotel Los Tres Santos en menos de una hora. Llegó el día jueves 5 de diciembre, como de 5 a 5:30 de la tarde. Gouveia había adquirido la pistola en esta armería 8 meses antes del crimen. En Venezuela es sencillo comprar armas. En Venezuela hay más de 300.000 armas libres, pero no desde nuestro gobierno, lo decían los gobiernos anteriores, pero es parte de una realidad. Armas que ahora están unas a favor del gobierno y otras en contra. Antes de su viaje, Gouveia se alojó en la modesta pensión Chacón, a cuyos dueños les contó que había recibido un taxi del gobierno. Caramba, Joao, y ese carro, bueno, eso me lo facilitó el gobierno. Ahora, no sé si el gobierno como daba crédito a esos carros, no sé si fue lo que él quiso decir. Y le preguntamos que si se había ganado el quino y nos dijo que eso se lo había facilitado el gobierno. Más allá de estas afirmaciones, ningún elemento de la investigación conecta a Gouveia con el gobierno, pero sí retrata el polvorín en el que se ha convertido Venezuela. Aquí estamos al borde de una conflagración interna, de choques muy brutales y muy sangrientos, de los cuales hemos tenido destellos. El 11 de abril, los sucesos de la Plaza de Altamira, son apenas indicaciones de lo que puede esperar de este país si aquí no se logra una solución política acordada entre las partes. El fin de la crisis. Gobierno y oposición hablan del futuro de Venezuela. Los pecados de Chávez.
La calle es el escenario de la política venezolana. Cada semana se alternan marchas del gobierno y de la oposición, que no siempre discurren tranquilamente. Las operaciones llamadas de control al acaparamiento han contribuido al descrédito internacional del gobierno de Venezuela. Perdón, señorita. Las filas en las gasolineras son enormes y el presidente cada día le tiene que encomendar más tareas a su ejército. Una decisión judicial frustró la iniciativa de un referendo consultivo sobre la permanencia del presidente, planeado por la oposición para febrero. La economía venezolana, que ya venía mal, puede alcanzar niveles dramáticos en los próximos meses. Lo que esto le está costando a Venezuela en términos económicos es colosal. Estamos hablando de la posible pérdida de 5 o 6 puntos del Producto Interno Bruto. Eso en términos económicos equivale a una guerra atómica, a varios deslaves, a varios terremotos, a varias inundaciones. Amigos del presidente Chávez empiezan a coincidir con los opositores en la necesidad de buscarle a la crisis una salida. Y la electoral tiene que ser la vía. ¿Cuál más va a ser? Tiene que ser la vía electoral. ¿Cuál otra puede ser? Ahora, tiene que ser cuando diga la Constitución. La población, los venezolanos, una inmensa mayoría de ellos, reclaman que el presidente renuncie y vayamos a una elección. Este proyecto de Quinta República hay que enterrarlo, ¿verdad? Y bien a fondo de la tierra para que acabe y termine con esta angustia, esta tristeza que vive Venezuela en los actuales momentos. Negociación para que entre gobierno y oposición se produzca una solución acordada, que no puede ser otra que la de un adelanto, una anticipación de las elecciones. Con el actual gobierno no hay posibilidad ni siquiera remota de que usted cree las condiciones de confianza para que la actividad económica pueda recuperarse. Lo que a mí me preocupa es que en este momento no hay una discusión, no hay fuerzas políticas claramente definidas que propongan alternativas. Si Chávez no sale del poder por la vía de la renuncia, pues va a tener que salir por otra vía. Pero va a tener que salir, porque no hay país que aguante una cosa como la que estamos viviendo los venezolanos. ¿Bajo qué condiciones consideraría usted su renuncia, presidente? Bajo ninguna, absolutamente. No está planteado eso. Bolívar dijo... Ese es un escenario imposible. Bolívar ofreció su vida para que cesaran las diferencias y llegara a la unión. ¿Usted estaría dispuesto a ofrecer su renuncia? Ya te dije que no. La traición a Bolívar de las oligarquías nuestras es la misma lucha. Yo estoy enfrentando junto a mi pueblo a las oligarquías traidoras antibolivarianas. Esa es la verdad, y ante esas oligarquías yo jamás renunciaré al poder que me dio el pueblo. Mi papel es batallar por la verdad, por la justicia y por la moral, buscando la unión de los venezolanos, porque desde entonces venimos divididos entre una minoría privilegiada y explotadora, irracional e insensible, y una gran mayoría de explotados y de necesitados. Esa es nuestra verdad. Aquí en el Panteón Nacional están los restos del libertador Simón Bolívar, quien según el propio presidente Chávez es su gran inspirador. Bolívar dijo: si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. La polarización de la sociedad venezolana, causada por la llamada revolución bolivariana, tardará años, quizá décadas, en remediarse. El futuro de uno de los países más ricos del hemisferio está hoy en entredicho. A ustedes gracias por su atención a los pecados de Chávez. Una investigación de la Red Independiente de Colombia y la revista Poder.